Hola, mis amores. Me llamo Doña Lupita, pero pueden llamarme solo Lupita o Abuelita Lupe, como mis nietos dicen con cariño. Tengo 82 años hoy y antes de comenzar esta historia, necesito preguntarte, ¿desde dónde me estás viendo? Cuéntame aquí en los comentarios que me encanta saber, y si esta historia toca tu corazón de alguna manera, por favor, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Está bien, así me ayudas a seguir contando estas historias que marcaron mi vida. Y tal vez hasta la tuya también. Ahora, siéntate con calma. Tómate un cafecito, porque lo que voy a contar aquí cambió mi vida para siempre. Yo tenía 15 años cuando todo sucedió. Era 1958. Vivía en un pueblito pequeño en el interior de Oaxaca, llamado San Miguel del Valle. Era de esos lugares que solo tenían 2 calles pavimentadas, iglesia en la plaza principal, y el resto era polvo, cercas y muchas lenguas sueltas. En aquel tiempo, ser niña era casi como ser un adorno. Podíamos existir, pero no podíamos hacer ruido. No podíamos correr, no podíamos reír fuerte, no podíamos mirar a los ojos a ningún hombre. Y bailar, bailar era pecado. Si no estabas casada, mi papá era el tipo de hombre que hablaba poco y pegaba con mucho gusto. Aprendí a reconocer el sonido de la hebilla de su cinturón antes incluso de saber leer bien. Mi mamá era sumisa. Cocinaba, rezaba, lloraba en silencio. Ella me peinaba el cabello todos los días, como diciendo, ya, sé bonita, pero no llames la atención. La belleza en aquella época era como un peligro. Teníamos que esconderla para no convertirnos en blanco. Pero aún con todo esto, yo estaba llena de vida. Me gustaba la música, jugar con las amigas e ir a escondidas, y fue por eso que acepté la invitación de mi vecina Margarita para ir a la kermes de la escuela. Ella dijo, vamos, Lupita, va a haber música, jarana, elotes asados, licor de tejocote. Solo 1 horita, vamos y regresamos, antes de que tus papás se den cuenta. Dudé, pero, Dios mío, ¿cómo quería ir? Esa noche, me puse mi mejor falda florida, tomé prestado un labial clarito de Margarita y salí escondida por la puerta trasera. El sonido del acordeón ya se podía oír desde lejos. Mi corazón latía más fuerte que nunca. La escuela municipal se había convertido en un salón de fiesta improvisado, con banderitas de papel, quinqués colgados y un olor dulce achampurrado en el aire. Nunca había visto tanta alegría junta. Y fue allí, en la esquina del salón, donde lo vi. Memo, hijo de doña Soledad, que lavaba ropa en la orilla del río. Moreno, alto, con una sonrisa que parecía llevar el sol entero dentro de él. Memo bailaba como si sus pies ni siquiera tocaran el suelo, y cuando nuestras miradas se cruzaron, lo juro, fue como si el mundo se hubiera detenido. Él se acercó despacio. Buenas noches, señorita. ¿Me concede esta pieza? Mi corazón se congeló. Miré alrededor. Todos allí sabían quién era yo, sabían quién era mi papá, pero por alguna razón, que hasta hoy no entiendo, dije que sí. La música comenzó. Un acordeón tocaba una de esas canciones bonitas, de Agustín Lara. Él tomó mi cintura con delicadeza, con respeto, con dulzura, y bailamos. Nunca había sentido aquella libertad, aquella ligereza. Yo giraba, daba vueltas, sonreía, y él también reía. Era como si nuestros pies contaran una historia que nadie nunca me había dejado vivir. Pero demasiada alegría en aquella época era cosa que llamaba al castigo. Cuando la música terminó, y yo todavía sonreía como tonta,
Sentí la mano fría de la realidad golpear mi hombro. Era don Genaro, el compadre de mi papá. Lupita, tu presencia aquí ya fue notada. Y no pienses que pasó desapercibida la elección de tu pareja. En ese momento, supe, todo había terminado. Corrí a casa. Me despedí de Margarita sin decir una palabra. Entré por la ventana de mi cuarto. Me quité la falda con prisa y me metí en la cama, temblando. Esa noche no dormí. El miedo pesaba en mi pecho como si fuera un toro encima del corazón. Al día siguiente, el infierno comenzó. Aquella mañana, el sol aún ni había asomado en el cielo, pero el ambiente dentro de casa ya era más caliente que el comal de la cocina. Yo sabía que había hecho algo que mi papá jamás perdonaría, no porque fuera malo, sino porque él había sido criado en un mundo que enseñaba mal. Mi corazón latía descompasado, como si quisiera huir del pecho, antes de que él llegara. Y llegó. Escuché los pasos pesados en el patio, después el golpe seco de la puerta cerrándose con fuerza. El silencio que vino después fue aún peor. Mi papá era un hombre de pocas palabras y muchos límites, límites que, para él, no se discutían, y en aquella época, en 1960, sus ideas desafortunadamente eran comunes entre los hombres del pueblo, rígidas, cerradas y principalmente cargadas de prejuicio. Yo ya no era una niña, pero todavía dependía de él para todo. Y allí, en aquel momento, me di cuenta de que lo que yo creía que era mi libertad, un simple baile, con un muchacho moreno en una fiesta, se había convertido, a sus ojos, en una vergüenza pública, no solo para él, sino, como diría más tarde, para toda nuestra familia. Estaba en mi cuarto cuando mi mamá entró. Traía el rostro cansado, las manos temblorosas y los ojos bajos. Está furioso. Lupita, le dijeron que bailaste con el hijo de Soledad, con el muchacho del taller de alfarería. No pude responder, solo cerré los ojos, tratando de contener el dolor que subía como un nudo en la garganta. Ella se acercó, se arrodilló junto a la cama y apretó mi mano. No hiciste nada malo. Mija, ella susurró, como si el propio aire pudiera delatar aquella frase. El cuarto quedó en silencio por largos minutos, hasta que la voz de mi papá resonó por el pasillo, firme como un trueno. Lupita, sala. Ahora me levanté. El suelo parecía más pesado con cada paso. Cuando llegué a la sala, él estaba de pie, brazos cruzados, el sombrero todavía en la cabeza, como si ni siquiera hubiera tenido tiempo de respirar desde que recibió la noticia. Me miró como si yo fuera una extraña. Guay, de cierto modo. Oye, ya no era la hija obediente que él controlaba con la mirada. Yo había salido de casa a escondidas. Yo había bailado con quien él consideraba indigno. Y peor, yo había sonreído. ¿Es verdad?, preguntó sin rodeos. Respiré profundo. Todo mi cuerpo temblaba, pero mi voz salió clara. Sí, él se acercó despacio. Guay. Por un segundo, pensé que me iba a pegar, pero no. Lo que vino enseguida fue más cortante que cualquier bofetada. Bailaste con un indio. Lupita, frente a todo el mundo, como si eso fuera natural, como si nuestro honor no valiera nada, como si tu mamá y yo fuéramos cualquier cosa. Aquel la palabra, indio, salió de su boca cargada de asco, y eso me hirió más que cualquier otra cosa, porque yo sabía que no había nada de malo con Memo. El error no era de él, era del mundo a nuestro alrededor, era de mi papá. ¿Y qué tiene eso?, respondí antes incluso de pensar. Él fue respetuoso. Bailó conmigo con cariño. No hice nada malo. La respuesta pareció encender aún más el fuego dentro de él. Me faltaste al respeto.
Le faltaste el respeto a nuestra casa. Bailaste con alguien que no tiene nuestra sangre, que no tiene nuestro apellido, que no es de nuestra clase. Casi escupió estas palabras. Fue allí que me di cuenta con la claridad que solo el dolor puede traer. Mi papá era racista. No era solo él. Claro, era el pueblo entero, la escuela, la iglesia, los vecinos. El México de aquella época era cruel con quien tenía la piel morena, era cruel con quien osaba desafiar lo que llamaban el orden natural de las cosas. Pero yo no quería ese orden, no quería ese mundo dividido entre quien puede y quien no puede, entre quien baila y quien solo observa, entre quien es respetado y quien es invisible. Me castigaron. No un castigo cualquiera. Me prohibieron salir de casa por semanas. Duplicaron mis tareas. Recogieron mis cuadernos. Alejaron a mis amigas. Mi mamá, siempre en silencio, hacía lo posible por protegerme. Llevaba una tortilla escondida en el bolsillo del delantal cuando veía que yo había comido poco. Me dejaba notitas escondidas entre la ropa, pidiéndome que aguantara firme. Lloré todas las noches, no porque me arrepintiera del baile, sino porque el mundo a mi alrededor me hacía parecer que debía. Empecé a caminar con los hombros caídos, evitando las miradas de los vecinos. Incluso los que no decían nada, me condenaban en el silencio. En aquella época, bastaba que alguien diferente fuera visto con alguien como yo para convertirse en tema de semanas. Memo desapareció del pueblo. Decían que su mamá había sido presionada a irse, que su patrón de la alfarería dijo que no quería problemas. Nadie lo defendía, y eso me dolía más que cualquier castigo. Pensaba en él todas las noches, pensaba en cómo debe haberse sentido, en cómo debe haber sido injusto cargar una culpa por algo que él hizo con tanta gentileza, porque esa es la verdad. Memo fue gentil, fue educado, fue cariñoso, fue todo lo que muchos muchachos güeros del pueblo jamás fueron conmigo, y aún así, él fue el castigado. Aquel baile duró pocos minutos, pero lo que despertó fue demasiado profundo. No fue solo el prejuicio de mi papá lo que salió a la luz, fue el prejuicio de toda una generación. No podía olvidar sus ojos, ni su sonrisa, ni la manera en que me trató como una princesa, mientras el mundo entero decía que él no era digno ni de estar en la misma fiesta que yo. En aquella época, yo no tenía fuerza para gritar, pero por dentro, algo comenzó a crecer, algo que hasta hoy llevo conmigo, una certeza, una llama, la certeza de que todo aquello estaba mal, que el mundo necesitaba cambiar, que mi papá estaba equivocado, que la gente estaba equivocada, que el amor, o incluso un baile respetuoso, nunca debería ser motivo de vergüenza. Yo todavía era joven, todavía vivía bajo el techo de quien mandaba en mí, pero dentro de mí ya era libre. Aunque nadie lo supiera todavía, ese fue el día en que mi papá intentó quebrarme, pero no lo consiguió. ¿Y sabes lo más curioso? La vida da vueltas grandes, y fue en una de esas vueltas que años después, el destino decidió sorprenderme. De nuevo, a veces, cargamos un peso que no es nuestro, pero que el mundo entero insiste en colgar sobre nuestros hombros. Yo cargué la tal vergüenza por muchos años, una vergüenza que no nació en mí, pero que fue empujada garganta abajo por miradas torcidas, murmullos bajos y silencios ensordecedores. Después de la noche de la fiesta y del castigo de mi papá, la vida no volvió a la normalidad, al menos, no, para mí. Era como si hubiera cruzado una línea invisible y del otro lado no había nadie esperándome. La gente empezó a tratarme diferente. Hasta mis amigas más cercanas, como Margarita, comenzaron a evitar andar conmigo. Era como si tuvieran miedo de ser vistas a mi lado.
de ser contaminadas por la osadía que vieron en mí aquella noche, y no era la osadía de bailar, era la osadía de romper la regla más cruel que aquella gente llevaba en el pecho, sin siquiera pensar, la de que existían límites entre las personas, límites de color, de sangre, de lugar. Seguí yendo a la escuela, pero ya no era más la alumna que levantaba la mano para responder. Me quedé callada, tímida, escondida, la maestra, que antes me elogiaba por los textos que yo escribía, pasó a ignorarme. Inave. Leí en el pizarrón una frase que ella escribió sobre juventud perdida, y sentí como si fuera una flecha apuntando hacia mi pecho. En casa, el ambiente era pesado. Mi papá apenas me dirigía la palabra y cuando hablaba, era con aspereza. Todo lo que yo hacía parecía mal ante sus ojos. Si dejaba los frijoles cocinarse demasiado, suspiraba fuerte. Si hablaba con algún vecino, me ordenaba que entrara. Mi mamá hacía lo posible para aliviar las cosas, pero era como apagar un incendio con cubeta agujereada. Aún así, no, seguí. Por dentro, algo había despertado, algo que él ya no podía apagar, la certeza de que yo no era culpable de nada, y que si el mundo me miraba como equivocada, era porque el mundo necesitaba cambiar, y no yo. Pero eso no hacía el camino más ligero. Había días en que lloraba escondida en el gallinero. Solo para no preocupar a mi mamá, lloraba de cansancio, de tristeza, de nostalgia. Nostalgia de mí misma, de la niña que sonreía con facilidad antes de saber que ser feliz podía incomodar tanto, y también tenía nostalgia de Memo. A veces, me sorprendía recordando la manera en que él reía, del calor de sus manos sosteniendo las mías con delicadeza. Aquel baile había durado pocos minutos, pero dejó una marca más fuerte que cualquier otra cosa. Un recuerdo limpio, bonito, que fue manchado por la maldad de los demás por mucho tiempo. Me pregunté dónde estaba él, si estaba bien, si había seguido con su vida, si guardaba rencor hacia mí. Por todo lo que pasó después, quería haberle dicho que no me arrepentía, que él no tenía culpa, que fue bonito, que fue ligero, que fue humano, pero nunca tuve esa oportunidad. Los años pasaron y, poco a poco, el episodio fue siendo sepultado por otros asuntos en el pueblo, pero dentro de mí, seguía vivo. Vivo y doloroso. Era como una herida que cerró por fuera, pero nunca cicatrizó de verdad. Recuerdo una tarde, ya en 1965, 5 años después de aquel día, cuando fui a ayudar a mi mamá en el tianguis del pueblo. Yo ya tenía casi 21 años, estaba más madura, más callada, pero todavía sentía el peso del pasado en los hombros. Mientras organizábamos las verduras en el puesto, oí a una mujer diciendo, sin darse cuenta de que yo escuchaba, «Esa es la que bailó con el hijo de la lavandera. ¿Recuerdas? Casi la corrieron del pueblo». Las palabras fueron dichas con desprecio, pero lo que me lastimó de verdad fue el tono de risa, como si mi dolor se hubiera convertido en chiste de mercado, como si aquel episodio todavía sirviera de entretenimiento. No respondí, solo seguí apilando las papas. Mi mamá, que también escuchó, apretó mi mano por debajo de la mesa. Era su manera de decirme, «sé que duele». A partir de ese día, decidí que iba a escribir sobre lo que sentía. Tomé un cuaderno viejo que mi mamá guardaba en el fondo del baúl y comencé a poner en el papel todo lo que guardaba en el corazón. Escribí sobre el baile, sobre la golpiza, sobre el silencio, sobre la injusticia. Era la única forma que tenía de no enloquecer. Mis escritos se convirtieron en mi refugio. En ellos no necesitaba tener miedo. Podía decir que lo que me pasó fue injusto, que mi papá estaba equivocado, que el mundo era ciego, que yo había sido fuerte, que Memo era un hombre bueno,
y que nadie tenía el derecho de arrancar nuestra humanidad por causa del color de la piel, en aquellos textos yo era libre otra vez, y fue en ellos también que comencé a soñar con el reencuentro un día, quizás, cruzarme con Memo en algún camino de la vida, decirle que yo recordaba, que no olvidé, que él fue un pedazo bonito de mi juventud que nadie consiguió borrar, pero los años pasaban y nada de él. Continué mi vida. Trabajé en la escuela como auxiliar de limpieza. Cuidé de mi mamá cuando enfermó y evité a los hombres que mi papá intentaba empujarme como pretendientes. Ninguno de ellos me tocaba el corazón. Ninguno de ellos parecía ver más allá de mi rostro o de mi cuerpo. Todos parecían querer una esposa muda, obediente, que supiera cocinar y callar, y yo ya había callado demasiado. Llegué a los 30 sin casarme, lo que en esa época era prácticamente un escándalo. El pueblo me veía como una mujer difícil, casi maldita, pero yo sabía quién era, y eso, a esa altura de la vida, era todo lo que me mantenía de pie. La vergüenza que me empujaron nunca fue mía, pero me costó años de dolor, me costó amistades, me costó el cariño de mi papá, me costó la ligereza que toda niña debería tener derecho a vivir, solo que, aún con todo esto, resistí. Y lo más curioso es que la vida de vez en cuando parece conspirar para poner las cosas en el lugar correcto, aunque tarde o décadas. El tiempo tiene una manera extraña de pasar. A veces arrastra los pies como si cargara el mundo en la espalda. Otras veces corre como niño suelto en campo abierto. En aquellos años después de la fiesta, para mí, caminó despacio. Cada día era una lucha contra los recuerdos, contra el dolor, contra la soledad dentro de casa. Pero pasó, y con él fui juntando los pedazos de lo que mi papá intentó destruir. Todavía era la década de 1970, cuando decidí salir de casa. Ya tenía más de 30 años, y el peso de vivir bajo el mismo techo que mi papá se había vuelto insoportable. Ya no me pegaba, pero su violencia estaba en las palabras cortantes, en el desprecio, en el control constante, en los silencios cargados de juicio. No necesitaba levantar la mano para herirme, bastaba mirarme con ese aire de vergüenza, como si yo hubiera manchado el honor de la familia para siempre. Mi mamá ya no estaba viva, murió con los ojos cansados de tanto intentar apagar incendios que no fue ella quien encendió. Hasta el último suspiro, intentó mantener la casa en paz. Murió callada, con el alma llena de heridas que nadie veía, y cuando ella partió, supe que ya no podía quedarme. Fui a vivir con una prima a la Ciudad de México. La ciudad era grande, ruidosa, diferente a todo lo que yo conocía. Olí, por primera vez, nadie sabía mi nombre, ni el escándalo que mi pueblito nunca dejó olvidar. Yo podía andar en la calle sin murmullos, sin miradas torcidas, sin el fantasma de la niña que bailó con el muchacho moreno en la fiesta de la escuela. Conseguí un trabajo modesto en una tiendita cerca del barrio donde vivía. No era nada especial, pero me dio dignidad. Con el tiempo, pasé a ayudar en la parte de atrás, organizando el inventario, haciendo anotaciones. Y con eso, fui sintiéndome útil de nuevo. Un paso a la vez, fui reencontrando a la mujer que mi papá intentó borrar, pero el dolor, ese no desapareció. Solo aprendió a caminar más callado dentro de mí. Todavía pensaba en Memo, no siempre, pero de vez en cuando oía un acordeón tocando en una esquina, veía a un muchacho sonriendo con ese mismo brillo que él tenía en los ojos. A veces me preguntaba si estaba bien, si se había casado, si tenía hijos, si todavía se acordaba de mí como yo me acordaba de él. Y entonces, en un día cualquiera, sin anuncio ni aviso, él apareció. Era una mañana de sábado. Yo había ido a visitar a una amiga en la colonia Doctores
que había enfermado. Salí más temprano de su casa, con una bolsa de naranjas en la mano, y decidí pasar por el mercado para comprar algunas cosas antes de volver. Fue cuando, al doblar la esquina de un puesto de especias, mis ojos se cruzaron con los de él. Macungali, por un instante, pensé que era un delirio de la nostalgia. Pero no, era él. Memo estaba diferente. Claro, el tiempo había dejado marcas en el rostro, en los hombros, en la mirada, pero todavía había en él aquella calma, aquella ligereza que parecía imposible de olvidar. Él me vio y se detuvo también. Nos quedamos mirándonos por algunos segundos y yo sentí como si el tiempo se hubiera detenido otra vez. Él sonrió y aquello fue más fuerte que cualquier recuerdo. «Lupita», preguntó como quien no lo cree. Asentí con la cabeza. Sentí las piernas débiles. Él se acercó despacio, respetuoso. Como siempre fue, yo casi no lo creo. Dijo, «¿Cuánto tiempo?» «Una vida», respondí con una sonrisa tímida. Conversamos allí mismo. De pie, en medio del mercado, él me contó que después de lo que pasó en nuestro pueblo, su mamá decidió mudarse definitivamente. Fueron a Puebla primero, después él vino a la Ciudad de México. Trabajó mucho, sufrió mucho también. Nunca más volvió al pueblo. Tuve miedo de encontrar más de lo mismo. Dijo, y además, ya no había nada allí para mí. Quedamos en silencio por un momento, hasta que él me miró y dijo, «Pensé mucho en ti. ¿Sabes? Por años, pensé si me habías odiado, si te habías arrepentido». Negué con la cabeza, nunca me arrepentí, ni por un segundo. Y allí, en medio de aquella conversación simple, entendí que el tiempo puede lastimar, pero también puede devolver cosas que uno creía haber perdido para siempre. Memo ya no era aquel muchacho con la sonrisa llena de juventud, era un hombre que la vida forjó en la lucha, como me forjó a mí. Pero en aquel momento, nosotros dos éramos, de nuevo, aquellas dos almas bailando juntas en un salón de fiesta improvisado, con el sonido del acordeón cortando el aire. Él me invitó a tomar un café allí cerca. Nos sentamos, reímos, recordamos cosas que parecían adormecidas, y entonces, sin que yo lo esperara, me dijo, «Aquel día cambió mi vida. Lupita, no por el dolor, sino por el coraje. Tú fuiste la primera persona que me miró como igual, que me extendió la mano sin miedo. Y eso nunca lo olvidé». No supe qué responder. Solo sentí las lágrimas subiendo, calientes, insistentes. Yo solo bailé con quien me trató con respeto. Dije al fin, «Tú fuiste la primera persona que me miró sin juzgarme también». Nos hicimos amigos, no de esos que se ven todos los días, sino de esos que saben que tienen un lugar uno en el otro. Nos encontramos algunas veces después de eso. Intercambiamos cartas, él me mandaba poemas. Yo le mandaba textos que escribía en las noches en que la nostalgia apretaba, y fue en esos reencuentros que, por primera vez, comencé a liberar mi verdad, porque no bastaba haber salido de la casa de mi papá, no bastaba haberme callado para sobrevivir. Yo necesitaba reencontrar mi historia, mirarla con dignidad y decir en voz alta, lo que viví fue bonito. Lo que me hicieron es lo que fue feo. Memo me ayudó a hacer eso, sin exigir nada, sin cobrar nada, solo siendo él. Y cuando, un día, me preguntó si lo perdonaba por haberse ido sin despedirse, sonreí y respondí, «Tú no te fuiste, te llevaron, y aún lejos, siempre te quedaste conmigo, pero la historia no termina ahí, porque, para que la herida cerrara de una vez, yo todavía necesitaba mirar a los ojos de mi papá, necesitaba decirle todo lo que guardé por tantos años, y fue eso lo que hice.
Fue difícil, pero necesario. El tiempo me enseñó muchas cosas, pero tal vez la más importante fue esta. No siempre recibimos la disculpa que merecemos, y aún así, podemos elegir perdonar. Después de reencontrar a Memo, después de todo lo que escuché de él, algo dentro de mí se aquietó. Era como si una parte de la niña de 15 años, aquella que bailó llena de alegría y fue castigada por eso, finalmente hubiera sido abrazada, no por el pueblo, ni por los vecinos, ni por quien la juzgó, sino por ella misma. Solo que había una última sombra planeando sobre mí, una presencia que, ausente, todavía me incomodaba en las madrugadas en que el silencio hacía ruido. Mi papá, él no vivió mucho tiempo después de que me fui, murió solo, o casi. Años después, todavía, en los años 1980, quien me contó fue una vecina antigua. En uno de esos encuentros inesperados de mercado, dijo que él enfermó, que pasó los últimos días en una mecedora, mirando a la nada, y que partió sin decir mucho a nadie. En esa época, no volví para verlo, no fui al entierro, no dejé flores, la herida todavía sangraba, y yo pensaba que era mejor seguir mi vida lejos de aquel pasado, pero el tiempo nos hace madurar, repensar y entender que no perdonamos al otro solo por él, perdonamos por nosotras mismas. Fueron años de reflexión, de silencio, de recuerdos dolorosos, hasta que, ya con más edad, más calma y con más sabiduría en la mirada, sentí que era hora de cerrar aquel capítulo de verdad. Tomé un cuaderno nuevo. Me senté en mi terraza y escribí una carta. Estaba dirigida a mi papá. No es que él fuera a leerla. No es que estuviera allí para responder. Pero era una manera de decir todo lo que quedó atrapado dentro de mí. Una manera de liberar a la mujer que creció bajo el miedo y el silencio. En la carta, no suavicé lo que él hizo. No transformé dolor en fantasía. Conté exactamente cómo dolía ser su hija. Cómo dolía ser juzgada por sonreír, por bailar, por existir. Cómo dolía ser vigilada, reprendida, callada. Cómo dolía escuchar que yo era una vergüenza cuando yo solo quería ser libre. Pero al final de la carta, escribí algo que nunca pensé que iba a conseguir escribir. A pesar de todo, papá, te perdono. Te perdono no porque lo que hiciste estuvo bien, porque no lo estuvo. Te perdono porque ya no quiero cargar este peso. Te perdono porque sobreviví, porque resistí, porque fui más fuerte que el dolor, porque, al final de cuentas, el perdón no es un favor que hacemos a quien nos hirió. Es una forma de quitar la cadena que todavía ata nuestra alma. Después de terminar de escribir, doblé la carta con cuidado. Como quien envuelve un recuerdo, fui hasta la orilla del mar, en un atardecer tranquilo, y dejé que el viento la llevara, dejé que aquel dolor partiera, y con él, parte de la niña que creció con miedo de vivir. Fue ese día que me di cuenta de que ya no era rehén de la historia que me impusieron, yo era dueña de mi historia. Y esta historia, por más triste que haya sido, por más marcas que haya dejado, es mía. Y hoy, al contártelo, siento que estoy haciendo algo que mi papá nunca consiguió, mirar al dolor y transformarlo en algo mayor. Porque yo podría haberme quedado en el silencio, podría haber dejado que el odio me consumiera, que la tristeza me definiera, que la vergüenza me limitara. Pero elegí otro camino. Elegí contar. Elegí amar. Elegí perdonar. Memo siguió con su vida y yo con la mía. De vez en cuando todavía nos hablamos. Él se convirtió en un gran hombre, lleno de historias, y con una sonrisa que sigue siendo la misma de 1958. A veces intercambiamos cartas, otras veces solo recuerdos. Nunca nos casamos.
No nos convertimos en pareja, pero la conexión que tenemos va más allá de eso. Él fue el símbolo de mi valentía, el inicio de mi libertad, y eso es para siempre. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a una niña que se atrevió a bailar en una época en que eso era pecado. Una niña que tuvo el alma castigada por elegir sonreír, por elegir vivir. Pero también veo a una mujer que resistió, que no se doblegó, que transformó dolor en palabra, y que ahora, con el cabello blanquito y el corazón ligero, elige compartir su historia con quien quiera escuchar. Si escuchaste hasta aquí, te agradezco y te pido, nunca aceptes cargar una culpa que no es tuya. Nunca dejes que la vergüenza de otro sea colgada en tus hombros. Y si puedes, perdona, no por quien te lastimó, sino por ti misma. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta a este video. Suscríbete aquí al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Tú también tuviste que perdonar a alguien que partió sin pedir perdón? Estoy aquí para escuchar. Con cariño y gratitud, Abuelita Lupe.